Era una noche oscura cuando tres amigos, Rodrigo, Juan y Santiago, decidieron aventurarse en una escapada al bosque para disfrutar de una noche de diversión y alcohol. Empacaron una gran cantidad de cerveza y otras bebidas blancas de extraña procedencia y se adentraron en la espesura de los árboles sin tener idea de los horrores que les esperaban. Después de horas de risas y chistes, los amigos se dieron cuenta de que se habían alejado bastante del camino principal. La densa niebla comenzó a cerrarse a su alrededor, dificultando la visibilidad. Aunque comenzaron a sentir una ligera incomodidad, decidieron continuar su búsqueda de un lugar para acampar. Finalmente, avistaron una pequeña cabaña a lo lejos, iluminada por una tenue luz, aunque parecía abandonada. Los amigos se sintieron atraídos por la posibilidad de refugiarse allí. Empujaron la puerta y entraron, esperando encontrar un refugio seguro para pasar la noche. Sin embargo, lo que encontraron fue un espectáculo escalofriante. La cabaña estaba llena de extraños símbolos tallados en las paredes y en el suelo, y el aire estaba cargado de una energía oscura y maligna. Ignorando su instinto de huir, decidieron quedarse y beber más cerveza para intentar calmar los nervios. Mientras se reían y bromeaban, una risa siniestra se filtró desde el exterior. La puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro de la cabaña. El miedo se apoderó de ellos cuando comenzaron a escuchar pasos arrastrándose en el techo y los sonidos de aquellas voces que susurraban en las sombras. De repente, los duendes se materializaron frente a ellos. No eran las criaturas amigables y traviesas que habían imaginado, sino monstruos deformes y retorcidos con dientes afilados y ojos llenos de maldad. Los duendes eran conocidos en la región por su violencia desenfrenada y su sed de sangre humana. Había varios avistamientos por la zona, pero ellos habían ignorado totalmente la advertencia por los efectos placenteros del alcohol. Los amigos intentaron huir, pero rápidamente los malditos duendes se concentraron en las salidas, impidiendo a los amigos poder huir. Los duendes los rodearon riendo y gruñendo, mientras se acercaban con movimientos rápidos y ágiles. Rodrigo, Juan y Santiago lucharon con todas sus fuerzas. Pateaban a los seres del demonio, los golpeaban con objetos contundentes, hasta intentaron ahogarlos en alcohol. Pero los pequeños demonios no cedían a la violencia inhumana que poseían. De repente, fueron superados en número y fuerza por las criaturas malignas. Uno a uno los duendes se abalanzaron sobre ellos, rasgando sus cuerpos y devorando su carne. Los gritos de agonía llenaron la cabaña, mientras los amigos eran despedazados sin piedad. La habitación se tiñó de rojo, y la risa de los duendes resonó en el aire, mezclándose con los últimos suspiros de los moribundos. Las criaturas devoraban con apetito insaciable los cuerpos de los tres amigos. Disfrutaban de su botín humano. Algunos cocinaban las partes en el fuego improvisado, pero la mayoría comían los órganos frescos de los cadáveres. Cuando los duendes se saciaron de su sangriento festín, desaparecieron en las sombras. La cabaña quedó en silencio, llena de los restos destrozados y ensangrentados de los amigos que habían buscado refugio allí. La malevolencia que impregnaba el lugar se hizo aún más palpable, una advertencia para todos los que osaran adentrarse en aquel bosque maldito. Con el tiempo, las historias sobre los amigos desaparecidos y la cabaña maldita se convirtieron en leyendas locales. Nadie se atrevió a adentrarse en ese bosque nuevamente, y aquellos que pasaban cerca juraban escuchar los lamentos agonizantes y los susurros de los duendes en la oscuridad de la noche. El destino espantoso de Rodrigo, Juan y Santiago se convirtió en un recordatorio aterrador de las consecuencias de adentrarse en lo desconocido y perturbar fuerzas más allá de su comprensión. Un terrible descubrimiento se hizo. Los amantes del misterio y lo paranormal se unieron con los genios científicos de la criptozoología y juntos lograron una hazaña increíble. Esas de las que estás mejor sin saber. Resulta que en el ADN de aquellos seres diabólicos encontraron parte del genoma del ser humano. Mucho se ha dicho del origen de estos duendes violentos y de dónde provenieron, pero algo es verdaderamente perturbador, puesto que varios estudiosos y reconocidos en la materia afirman que los duendes asesinos primero fueron seres humanos. En lo más profundo de un bosque oscuro y olvidado, se erguía una mansión que emanaba una presencia ominiosa. La mansión Menéndez, como la llamaban los lugareños, era conocida por las historias de horror que rodeaban su existencia. Se decía que estaba maldita y que aquellos que se aventuraban a entrar a ella nunca regresaban. Santiago, un joven valiente y curioso, había oído las historias y decidió desafiar a la mansión. Convencido de que los rumores eran solo supersticiones, se adentró en la mansión Menéndez. Las sombras se retorcían a su alrededor, mientras avanzaba por los pasillos polvorientos y las habitaciones abandonadas. De repente,
escuchó un ruido proveniente del sótano. Intrigado, se acercó sigilosamente y abrió la pesada puerta de madera. Una escalera descendía hacia las profundidades, revelando un oscuro abismo que parecía tragar la luz. Sin embargo, su curiosidad superó su miedo y comenzó a bajar las escaleras. A medida que descendía, el aire se volvía más pesado y el silencio más inquietante. Finalmente, llegó a una sala subterránea que parecía congelada en el tiempo. En el centro de la habitación se encontraba una extraña figura envuelta en vendas. Parecía un cuerpo momificado, pero la sensación de terror que emanaba era abrumadora. Santiago se acercó lentamente a la figura y sin previo aviso, las vendas comenzaron a desprenderse revelando una cara retorcida y desfigurada. Era de un tamaño inhumano. Su cara era indescriptiblemente horrenda, aunque guardaba similitud con lo de los humanos, solo que parecía estar totalmente deformada, como si se la hubieran girado y estirado terroríficamente. La figura se levantó y se abalanzó sobre Santiago, con uñas afiladas y dientes grotescos. La lucha fue breve pero violenta. Esa cosa desfigurada y deforme abatió al joven de un zarpazo en la cabeza, provocando un corte profundo en el cráneo del muchacho. Santiago cayó al suelo, su cuerpo ensangrentado y sin vida. En el momento en el que notaron que Santiago no regresaba a casa, Charo, la hermana menor del desaparecido Santiago, fue a buscarlo a la mansión, pues ella sabía que iba a explorarla a pesar de las advertencias. Desesperada por encontrar a su hermano desaparecido, fue sin pensar en los peligros que ella conocía. A pesar de los horrores que acechaban en cada rincón, estaba decidida a descubrir bajo cualquier condición dónde se encontraba su amado hermano. A medida que se adentraba en la mansión, Charo podía sentir la presencia oscura que la rodeaba. Las paredes crujían y susurraban mientras pasaba por otros pasillos. Llegó al sótano y notó las manchas de sangre en las escaleras. Con el corazón en la boca, descendió hasta la sala subterránea. Allí encontró al cuerpo mutilado de su hermano junto a la figura de horrible aspecto. Era una escena horrorosa, digna de la imaginación macabra de Goya. El ser deforme se alimentaba desde el cuello del muchacho con un deleite desagradable. Los gritos de angustia de Charo resonaron en la habitación, pero no había nadie más para escucharlos. En ese momento, la figura se levantó nuevamente con la sangre de Santiago aún goteando de sus manos. Charo, consumida por el terror y la ira, se enfrentó a la figura, pero era inútil. La entidad era demasiado poderosa y la abrumó sin piedad. Charo cayó al suelo. Su vida se desvaneció rápidamente mientras la figura se regodeaba en su agonía. Y así, desesperada por la abundancia del botín sanguíneo fresco, la deformidad terrorífica bebía de ambos cuerpos con desesperación. La maldición de la mansión Menéndez había cobrado 2 nuevas víctimas. La policía, llamada por la familia de los hermanos, llegó demasiado tarde. Encontraron los cuerpos sin vida de Santiago y Charo en la sala subterránea. Tenían la expresión de quien conoció el verdadero terror, secos como 2 momias. La historia de la mansión Menéndez se extendió por todo el país, y la mansión fue considerada un lugar maldito, un recordatorio de los horrores que acechan en las sombras. Nadie se atrevió a acercarse a la mansión Menéndez. La historia de Santiago y Charo se convirtió en una leyenda macabra, contada en susurros temblorosos por aquellos que se atrevían a mencionarla. La mansión permaneció en silencio. Su maldición continuó cobrando vidas inocentes, y la figura desfigurada se quedó en la sala subterránea. Las malas lenguas dicen que de vez en cuando puede verse desde las ventanas a la figura deforme, acompañada de 2 seres totalmente horribles, como ella, aguardando la llegada de otro botín sangriento.